Muy bien, Raúl. Aquí con otra cunda de las tuyas. No es una cunda, es que, a ver, como ha caído en mis manos esto, que tampoco viene al caso del canal, porque tiene más pegatinas de las que debería, porque ahora os lo explicaré. Pues ¿Tiene pegatinas? Tiene más, ahí viene la cosa. Entonces, sí. Explicaros me estás preocupando ya. Que como ha caído en mis manos, pues os lo enseño, pero a ver, no viene al canal, pero os explico por qué. Ya que ya tenemos vigilantes. Bueno, ya entonces, ¿no? Hay gente que pasa por la calle y se para y mira, se cree que esto es una peli de Paramount, esto de 20th Century Fox, y no puede ser. Entonces, ha caído en mis manos este coche, y como ha caído en mis manos, digo, a ver, no voy a dejarlo pasar porque además me lo ha traído una persona que conocéis de sobras, que es Manel, que todos los pepinos que aparecen, pues los trae. Y esta vez yo digo, Manel, no, tráelo porque es que es un V8, no estamos hablando de V6, no sé el día que sacaré un V12, pero era un V8. Entonces, claro, digo, ¿cómo voy a dejar pasar un BMW V8? Pues aquí tenéis un Serie 7, de esos que a lo mejor muchos diréis que es muy moderno, pero a mí me encanta, o sea, a ver, es súper guapo. Tú mira qué diseño, qué tapa de embelatero curvada y tal, qué llantorros, qué garganta. Fíjate, ¿Qué llevaba? ¿Unas 19? No sé lo que lleva esto. Sí, ¿no? Unas 19 ya falla. Manuel, es unas 19, ¿ah que sí? 19. Sí, no me equivocaba. Bueno, esto pues, hace 23 años, unas 19, eran entonces, un pedazo de ¿qué curiosidad rueda, curiosa hay aquí? Explicadme el por qué. Que si este coche es matrícula BXS, o sea, ponle que es 2002, ¿no? Más o menos, 2002, lo normal sería que esa gasolina tuviera la pegatina B amarilla, como todos sabéis, porque tendría la C verde si fuera del 2006 gasolina a partir. Es un 2002 y viene con la C verde. Y pensaréis, pues es un error, o es que este señor que tenía el coche ha mirado el euro que era, pedido un informe del número de chasis en la BMW y le han otorgado, después de la amarilla, pedido la C verde, porque sabéis que la DGT no mira el euro que es el coche, mira cuándo se matriculó el coche, su primera matriculación. Con lo cual aquí tenéis una matrícula que correspondería a B amarilla. Tiene C verde, no la han pedido. Y si miráis en Wallapop, que sé que lo vais a hacer, vais a empezar a mirar series 7 de estos que valen, vais a ver que son de gasolina, son del 2002-2003 y tienen la C verde. O sea, algo inexplicable porque automáticamente te damos la C verde y tú sabéis que los de la DGT miran la fecha de matriculación, no el euro que es. Tienes un montón de seguidores de Argentina, de otros países. Explica un poquito qué es la DGT. La DGT es la Dirección General de Tráfico. En España es el que, como por decir en Cuba sería tránsito, pues aquí es Dirección General de Tráfico, que es el organismo que nos otorga las pegatinas, nos pone las multas. Luego, el tema de las pegatinas, mira, fijaros, aquí en España 2002. nos ponen este tipo de pegatinas para ir a las ciudades que tienen este tipo de regulación, ¿no? De momento solo hay 2 ciudades en España que requieren este tipo de etiquetas, Madrid y Barcelona. Sí, el año que viene será distinto, será pues este en coche, la mayoría de ciudades los que sois de España sabéis que siendo el 2002 le tocaría la B amarilla, porque es gasolina, porque si fuera diésel no tendría ninguna. Tendría la B amarilla a partir del 2006 si fuera diésel, pero como es un 2002 gasolina, le tocaría la B amarilla y tiene la C verde. ¿Lo entendéis? Yo no, pero es normal. Mirad Wallapop y lo ha mirado Manuel y está también flipando porque le otorgaban la verde, no se entiende. Pues bueno, presentaros, es un 735i, ya es un V8, porque antiguamente sabéis que hasta el 35 más o menos eran 6 cilindros, normalmente en línea, y era a partir de, por ejemplo, un 540, un 740 en la antigüedad, que ya pasaban a V8. En esta época ya es más actualizada, y bueno, sin llegar a ser un 40, o sea, un 4000, siendo un 3500, 3600, porque en ficha técnica pone que es un 3600, ya montan V8, cuando antiguamente, repito, sería un 6 cilindros en línea. O sea, es un motor ya avanzado, menos cilindrada, más pistones, más cilindros, Es 24 válvulas, también es 4 válvulas por cilindro, no lo sabes, ¿no? Bueno, ronda esto unos 270 y pico caballos, ronda, ¿vale? Serían un poquitín menos que un M3 esos antiguos de 286, pues, pero con motor, con bajos, con cilindros y con indestructible, pues, con motor irrompible, digamos, porque siempre va bajo de vueltas y tal. Lógicamente es automático, porque estos coches todos vienen en automático ya cuando lleven estos motores tan grandes, y es un coche premium, aunque no es el más equipado, no es un súper equipado, pero ya lleva sus asientos de piel con... No, premium de tope, ¿eh? No. Cuando se abre la puerta tiene una luz. Sí, para que te veas. ¿Sabes para qué lo hacían? Y además va progresiva, no va de ¿Pero golpe. sabes cuál era la razón? No sé. Porque, ciérrala.
déjame explicarlo. Este coche estaba pensado muy para el mercado americano. Y ahí las mujeres llevan unos diamantes muy grandes. Y la gente ejecutiva siempre se queja que cuando la mujer abre, te dejaba todas las rayas del diamante. Entonces, con la luz, de esta manera, no rayarían tanto. Rayan igual, mira, pero ahora lo ven. ¡Ay, qué luz! Pero lo ven. ¡Uy, qué raya más bonita! ¿Cómo se ve con la luz? Bueno, pues aquí, como veis, piel, y veis que regulación eléctrica de asientos ahí con lucecita ahí al lado, toda clase de chorraditas, pantalla allí de color dentro. Sí, tienen el famoso mandos en el volante, el famoso iDrive, que es una mierda. Esto es lo de la radio, Marc. Sí. No, el iDrive controlas todo, desde la radio, suspensión. No controla el cambio esto. No, el cambio palancas del volante. El iDrive lo que controla son todos los settings que tiene el coche. Toda la electrónica, por ejemplo, te puede controlar los bajos de la radio, te puede controlar las luces más altas o más bajas, te puede controlar la calefacción, puede controlar todo este tipo de cosas. Pero esto es lo primero que se estropea en estos coches. Bueno, pues, ¿cuántos kilómetros tiene? 216. 216 y aún no se ha estropeado. Creo, ¿no? ¿Este coche es de Manuel? Bueno, es un familiar mío. Pero no, te lo han dado para ni guardar, sube ¿no? Ni baja, no me gusta. Lo tengo guardado un tiempo en casa. Ya, esto pinta mal, ¿eh? Este no sube y baja. Bueno, lo cual pero pinta no mal. Ya cuando él empieza ya a guardar el coche, ya me gusta, ya está. ya sabemos lo que estos pasa. Coches, vosotros quizás sí, yo no entiendo, porque es demasiado BMW, demasiado cilindro, entonces no tengo mucho que explicar, solo puedo hacer que arrancarlo. ¿De la llave está ahí puesta? Está puesta. Entonces esta llave no es ni las de ahora de stop start de proximidad, ni es una llave física, es una llave que hay que introducir en una ranura y luego darle stop start. Y te voy a explicar una cosa, esta llave es exactamente la misma llave que tiene mi Rolls Royce Phantom. Es la misma, simplemente hay la R en vez de el BMW. Pero es idéntica. Y simplemente con la tuya no arrancas este ni con este arrancas el tuyo. Eso está claro. Yo la perdí, me cobraron $1.500 de la llave. De la llave. Programarla y darme una llave. Yo no sé lo que debe valer en versión BMW 735. Bueno, a ver, pero tampoco la veo tan cara, 1.500 euros, porque en Rolls Royce lo hacen todo a mano, ¿no? Tienen que estar haciendo la llave con la lima. Lo único que hacen a mano es sacan esto de BMW aquí y le ponen y le pegan otra. Bueno, entonces, me ha explicado Manel que este coche, aquí hay unos sensores en el volante que actúan por una parte las levas, el cambio automático lleva levas, y para subir y bajar por un lado es leve, por otro lado es táctil. Pues por comodidad la parte de arriba, eso me ha comentado Manel, porque yo no tengo ni idea. Y detrás otros dos. Ah, vale, tiene como un sensor de dedos aquí detrás, no sé si lo puede ver la cámara, igual que aquí hay unos sensores detrás para bajar y subir de marcha. Arriba es un pulsador, correcto, un pulsador y un pulsador que hace clic, clic, clic. Es lo mismo que llevaba el Porsche 996. Claro, como las has tenido todos, ¿sabes? La del mando del Rolls y la leva, pero yo no llevo. El mismo sistema. Lo que sí que leí en una revista de la época es que este volante estaba inspirado por el diseñador de la Fórmula 1. O sea, se inspiraron con los volantes de Fórmula 1 para crear este volante. Es curioso que se inspiraron con un coche de Fórmula 1 cuando este coche realmente no es un coupé ni deportivo, sino que es un sedán, ¿no? Pregunta, señor Manuel. Eso supongo que ya llegará, es autolimitado de 50, ¿no? No creo que no llegue, o sea, irá limitado, ¿no? En Estados Unidos estaban limitados a 155 millas. ¿Que equivale a? Pues sobre 230, 240. O sea, limitan antes. Sí. A ver, vamos a mirar de arrancar esto, a ver si sé hacerlo. Mira, se introduce el cacharrito. Espera, que voy al otro lado para que lo vean. Entonces, esto funcionaría de la siguiente manera. Cogeríamos esta tableta de chocolate, esta Milky Bar, de chocolate negro 80% cacao, como veis. Se pondría aquí, se empuja hacia apretarías, ya se encienden las pantallas. Y le das el start. Habría que apretar el freno y habría que apretar seguido aquí. Y arranca la super máquina, que no sé si se graba el sonido. Sí, hombre, ¿cómo no se va a grabar? Y entonces das gas. Está frío, Acuérdate que está frío, te van a hacer comentarios. Yo no veo que ponga aquí que está frío. Yo no veo ningún reloj. Te van a hacer Esto comentarios. está caliente. Pues si lo acaba de traer aquí el amigo que lo traía 200 calentito.
A ver, aquí no hay reloj de temperatura, yo veo solo gasolina, pone un 160 que parece que es la autonomía que queda, 160 kilómetros. Si no estaría lleno. Sí. Litros 100 a la derecha y temperatura de agua. Y temperatura de agua no hay ningún apretando teclas. Ahí te lo está indicando ahora. No, es gasolina. No, son los gasolina. Gasolina, Lo mismo. luego el económetro, consumo, kilómetros totales y no hay temperatura de agua. Claro, este coche va como un 2 caballos, un Citroën G, se va por aire y no se calienta, entonces no lleva agua, no se calienta. Bueno, escuchad el sonido en caliente, mira. Suena más bonito que el VR6, desde luego. Y bueno, totalmente todo eléctrico. A ver cómo va esto. La ruleta, ¿no? Ah, ruleta. Ah. ¿Y para atrás? Ah, vale, sí. Ahora sí. Buah, cochazo. Vale, a ver. Tenemos luces en los parasoles. Uy, está roto. Familia Monster. Tenemos luces por todos lados. Tenemos luces de mapas, de historias. Aquí supongo que es un sensor de lluvia o algo. Aquí hay una luz roja, ¿sabes? Alarma. Y pantalla aquí y tal, tenemos musiquita por aquí, O sea, a la drive. le damos aquí, apretamos, le damos al volumen, apretamos, Puede ser cambiando. Europa FM, a ver, ¿Cuántos altavoces tiene? ni idea, ¿no? Pero debe tener un montón de altavoces, Pues me va, imagino que debe aquí, tener twitters también. Por puerta, por lo menos. Sí, bueno, a ver, yo no sé si sería bonito ver el motor, aunque veremos unas tapas de plástico, ¿no? No, pero primero vamos a abrir esto, ¿no? Ah, Mira, oh. estos compartimientos de aquí. Ostras, sí, aquí hay piezas sueltas. Esto es para abrir el maletero. El maletero, vale, bloquearlo. Sí, o tal. bloquearlo. Eléctrico, ¿ves? Como el Passat, el maletero eléctrico. A ver. No, esto es para bloquearlo solo. El experto en maleteros tendría que mirar es esto. Sí. Detrás lo chulo que tienes cuando te sientas, automáticamente se levanta el reposacabezas trasero. Ah, claro, es que también son eléctricos los de atrás, ¿verdad? Los asientos de atrás son eléctricos. Vamos a chicos. mirarlos. Bueno, esto gasta mucho, claro. Tiene que empezar en teoría. Ahí está. Y aquí tiene también regulación para los... Ah, vale. Ya por su edad, pero vaya. Pero nada más, ¿no? No. Bueno, no dos sé. mecheros, uno para cada uno para que no discutan. Sí. Y aireadores. Calefacción, aireador. también. Mecheros y más aireadores en los laterales. Aquí tiene un espejo para maquillarte y mirarte las cositas. Por supuesto, porque era ejecutivo. Normalmente este coche iba con chofer. Y ahora cuando me bajo, pues se tiene que ir. A ver. Se baja ahí. ¿Y qué ocurre? De momento Bueno, yo es no- que tenemos la otra puerta abierta, vale, se ya apagaría veo. la luz. ¿no, Hay una chico? cosa, por muy bien bonito que suene este V8, yo considero que suena mucho mejor la furgoneta Chevrolet de Mar, que suena como una super motaco, boom, boom, ¿o no? Sí, ¿Cómo sí, suena sí. eso? Ese V8, ¿cómo suena? Otra mentalidad. No tiene nada que ver. Bueno, ¿habéis podido enseñar esto de los asientos y tal, que son eléctricos, sí? Sí, sí. Habría que abrir el maletero y el experto que tenemos aquí aún, siempre está aquí con Sí. nosotros el experto, que es maletero. A ver, es ahora tiempo maletero. Vamos a llamar a nuestro amigo italiano, ¿Qué tal la nuestro pasta? amigo ¿Cómo va la pasta? siciliano. La pasta yam yam y la pasta esta, ¿cómo va? La pasta, mucha pasta aquí. Mucha pasta. Oh, aquí. Acabe Dos y medio. dos cadáveres, pero cortado. Cuando están Porque tiesos aquí- va bien, ¿no? Porque aquí Están el tiesos. maletero es grande, pero no bastante grande. Aquí se tiene que... Ah, pero se pueden tumbar Mucho los fuerza, asientos, ¿no? parece, son fraccionados los asientos. Este sí. Entonces, No te gusta. Sí, Espera, déjalo. pero abres tiene más espacio. No creo, no. Pero cerramos. Hombre, miembros te caben ahí trofeos. A una mano. Pero bastante grande. Sí, sí. ¿Te gusta este coche para fin de semana? ¿Para ti es Sí. práctico? ¿te lo llevarías? Sí. ¿Sí? Ya le ha gustado. Claro. Bueno, entonces yo decía Muy bien. que los pies de los susodichos pueden salir por delante, la cabeza no, que lo reconocerían, pero tiran los asientos y salen los pies solo, para tener más capacidad. Bueno, me lo quedo así. Esto lo Fíjate. hacen como el Renault 25. Fíjate, los cristales oscuros que puedes hacer... Mira lo que explica Manuel, el Tengo la maletero herramienta dentro, yo- tiene el cierre como Mercedes y como el Renault 25, Claro, Sí, se sí. cierra al Más final mérito. lentamente. Chicos, más mérito porque más Mira, visto. Esto lo Pero sí. hacía ya Mercedes en el año 91. Se cerra solo. Ñec, clac. Sí.
Pero abres el capó. Pero es raro que la puerta no hace esto, porque este modelo, alguna de este modelo, la puerta hace lo mismo. Sí. Ese será solo. Sí, era una opción, eso no, creo. Como era una opción. Pero tú esto no lo tienes el 750, que saber, creo. tú Eso solo es el experto no lleva, de maleteros. Ese no lleva el sensor de parking, no lleva algunos accesorios, no lleva. No lleva Ahora resulta que él es el que explica, él es el de maleteros solo. Exacto. Esto es No, Mauricio's Garage. Mauricio's Garage. Sí. La pregunta es, ¿esto lleva hidráulicos para levantarse o ¿Y lleva dónde lleva el freno de mano este coche? Es un freno de mano eléctrico. Estos son los frenos de manos que gustan, ¿sabes? Mira qué motorazo que tiene aquí. Vamos a ver el motor. System Porsche, mira. Sí, sí, lo veo. Suena a mucha lavadora, Sí. Muy eléctrico, Bueno, Por centrifuga bien. Sí. que sepáis que a Mar no le gusta nada este coche, nada, Me en gusta, absoluto. me gusta, No, ¿no? ha dicho que no le gusta. Pero A mí sí, ¿eh? Ya lo probará. Y aquí al amigo italiano le encanta. Pero debe ser Con un poquito este más coche, deportivo. tú podías Le hacer- pongo un escape deportivo que se escucha muy 8. Con este coche podrías hacer la película de Transporter, en vez de ir con el Audi, llevas este y vas haciendo encargos. el Audi A8 era más maquinón que esta. Hacemos Pero no me digas que te gusta. No, drifting. tampoco. Bueno, dejamos bajar esto. Tampoco porque tuve uno. Y tuvo tantos dolores de cabeza. ¿Puedes cerrar así, de golpe? Tuve tantos dolores de cabeza que la verdad Deciros que esto ya lleva ni xenon. quiero ni hablar de él. Lleva xenon, limpia faros, o sea, ya está avanzado. En este caso no son direccionables, tal. Y veo que, por muy BMW que sea, la calidad del plástico no ha aguantado el sol. O sea, aquí en la tienda Austria que harán tratamiento de pulir faro. Pulir faro, limpiar faro. Pulir faro, limpiar faro. Karate Kid. Pulir cera, poner cera, quitar cera. Y bueno, ¿queréis una prueba dinámica? ¿Sí? ¿No? Pues decidlo en los comentarios y ya no se podrá hacer. Si decís que queréis, ya no la podemos hacer, y si no la queréis estará hecha. Yo lo siento, es que no podemos esperar. Vamos antes que se haga muy oscuro. Vale. Vamos. No, que conduzco yo, ¿eh? Yo soy mi canal. Yo conduzco. Bueno, pero yo también vengo. Todos para adentro. Venga, todos para adentro. Toda la tropa. Bueno, chicos, hoy es una prueba dinámica que el coche no va a andar nada porque vamos 5 julos en el coche. Madre mía, qué Un culo grande. Con lo cual, Pequeñito en medio. esto no va a andar nada con tanta gente. patarse que no quedó. Bueno, a ver, aquí cómo va la R. Atrás. R, Y el vale, al freno botón aquí. de la Onda, mira, se ha A ver puesto si se otra lleva vez, esto. Hemos de mirar de no hablar todos de golpe, porque Sí, hombre, sí, En todos la en plan cámara queda fiesta, todos hablando de fiesta. El cabecero se ha movido solo. Sí. Es automático. Marc, vete sacando White Label y las cervecillas. Jack Daniels, ¿no? Bueno, esto es, parece que llevo yo un autocar ahora. Parece que tengo carnets para llevar autocar. Y la B para abajo. Vale, venga, ataque, luces. Bueno, hay cinturón aquí en medio. Sí. ¿Sí? Ah, vale. Si no. Bueno. Bueno, vamos, empezamos. ¿Lo ves, no? Qué avión. Sale solo, ¿eh? A ver, esto es un BMW Serie 7, un 735i V8 del año 2002, que es un 3500-3600 con 272 caballos, ¿no has dicho? 272, ¿no? Yo creo Y- que tenía 285. Y estamos La en versión americana, kilómetros, pero me quizás has los dicho, caballos son distintos. 216. 216.000 kilómetros. Y empezamos, uy, me he pasado, la prueba 200. del avión. Bueno, es que aquí se tiene que hacer el cálculo, no puedes. Vamos a dar la vuelta porque Raúl está tan impactado con esta máquina que me he pasado. Vale, a ver. Para abajo. Uf, que derrapa esto. Bueno, la tracción es trasera. Es juguetón, claro. Bueno, es divertido Como total, puede Se ser. ¿eh? nota cuando conduce. Cuando. Es divertido total, pero total.
Trasera, mala leche. Y para ser el motor pequeño ya tiene guerra, ¿eh? A ver, si no viene nadie. Ay, Madre mía, yo acabo de comer, Joder. madre mía. ¿Cómo anda esto? Esto es He comido ese chorizo una nave picante. espacial. No es el socio del coche, que no es mío, ¿eh? De las nubes. Cuidado. Sí sé que es tuyo, Manel. Madre mía. Si lo dices que es tuyo, luego dirán cosas que no son. Bueno, Que ese es un coche que... Pero no es cómodo, ¿eh? No es un Citroën. Le falta esa comodidad. Si cambia, Raúl. ¿Qué? Ya está bien. 220 aquí, es una barbaridad. 220. No sé, ostras, sí, 220. No, hombre, no, vaya 220. 80, hasta 80. Bueno, de momento que vemos que teóricamente este llevo xenon, pero como aún no es de noche del todo, yo me gustaría ver la sensación del xenon, como ilumina, pero como están los faros muy que hay que pulirlos, quizá no va a hacer la luz que debería tampoco. No lo creo. Bueno, el aire acondicionado es brutal porque me estoy congelando, o sea, el aire enfría un montón. Aquí abierto. El coche de verdad que es súper, da sensación de divertido, vas dentro, es grande. El dato es muy alto también, ¿a que sí? Sí, sí, es muy cómodo, muy es alto. muy... Cabeceros. Oye, ¿qué os parece? ¿Nos vamos a Desguaces la Torre con el coche este? Va, Ya directamente, venga. ¿Y quién Por mí, llena, como quieras. quién llena el depósito de 200 litros? Ahí está el problema. Me he dejado la cartera en... Hacemos un sim. ¿Dónde he dejado la cartera? Bueno. Yo. Bueno, ves, por eso Mar no podía probarlo porque no tiene la cartera. Tampoco Por eso llevo tenía las que ¿Yo cogerlo gafas. con yo. 5 euros valdría o no? No creo. 5 euros, bueno, No, para, no llegaríamos muy lejos. para llegar a la gasolinera. 5 euros. Madre mía. Bueno, a ver, aquí de momento nos ponía, bueno, ya cambió la pantalla, la autonomía, ponía que aún quedaba para 100 y pico kilómetros. O sea, a ver, hasta la gasolinera llegábamos. No, esos pisotones no, ¿eh? Bueno, veo que sí, que vas tranquilito. Mirad, vamos a 80 y vamos a 1400 revoluciones. Wow. Solo para que os hagáis la idea. O sea, va el motor súper tranquilo. O sea, yendo 80 vas de aquí a, bueno, le haces 2 millones de kilómetros. Mientras tenga gasolina, Bueno, es cuando yo creo Una que maravilla. BMW hacía aún los coches bien. Yo creo que fue a partir del 2004, Son 2005 80, 1400 que revoluciones. empezaron a tener un Pasada. montón de problemas con la producción, baja calidad. BMW ya lleva 20 años que no hace Si yo buenos apretara las coches. teclas de aquí se pondría automáticamente en modo de Tienes aquí el modo Sport. Aquí Bueno, no, el no, botón no. este. Pero si yo tocara directamente no hace nada, ahora no te vas. No. Es lo que Puedes hay. probar si quieres ponerte el modo Esto Sport, yo porque no te lo cambia. veo el problema, lo te veo cambia el problema. más. Ya anda suficiente bien. Sí, no, es que no No hace creo falta. que haga falta. Si A ver, hablamos todos al mismo tiempo va a ser imposible entender nada en el vídeo. bueno, ahora mismo no estamos dando datos interesantes. El dato vendrá ahora, que voy a 60 y voy a incorporarme a la autovía. no, relájate. Entonces hay que- Raúl, ¿eh? A ver si Oh, a ver si Raúl, salta la por favor. carretera. Hombre, es que no voy a la velocidad, aún puedo correr No, más. no, Raúl, no. Que tampoco voy tan rápido, ¿eh? No. Pasa que lo he cogido rápido. Bueno, os tengo que decir que no da una sensación así yendo un poco rápido de mala leche, porque está acústicamente tan aislado que el motor, que hace un ruido tan bonito, casi no se escucha aquí dentro. Así como cuando arrancas despacio notas una salida brutal, la sensación del VR6 es más salvaje porque el motor se escucha, no es como este que está tan insonorizado. Entonces la sensación no es lo real, es la sensación, no te da una sensación de tan salvaje una vez ya vas lanzado, Ya, pero que si te da el vas más VR6. lento, mejor. Pero realmente, claro, corre un montón, o sea, tiene mucha salida. En lento se notaba mucho más, en lento arrancar aprietabas y era... Seguro que el VR6. Hombre, claro, Sí, hombre, es que el VR6 es un producto del 95, esto es del 2002. Ya, un cambio. Bueno, os tengo que decir que esta palanca de los intermitentes Que no hay luz aquí. no se queda clavada, o sea, es como táctil, tú la apretas y retorna al medio siempre. Es una cosa de modernidad. Un toque. ¿Qué? Un toque hacia arriba. Ole, fabuloso, más luz. Bueno, entonces, No, yo pensaba que eso era para el aire. bueno, yo creo que aquí el que no se ve es el conductor, se ve Marc, que es el que no Enciende conduce. esta. Enciende aquí alguno de por aquí. Para que haya más luz. No hay de cabeza para que se me vea, yo me veo oscuro igual. A Marc sí que lo veo clarísimamente. Hoy conduce Raúl y habla Marc, que está detrás y se le ve.
Pero si no me dejas hablar, Raúl. No, si ¿qué? cada vez que intento hablar me cortas. A ver, pero ¿qué vas a explicar? Has dicho que no te gusta este coche. Ya, ¿Qué vas a explicar? ¿Qué vas a ¿Cómo no me va a explicar? gustar? Algo me va a gustar, ¿no? Un V8 le gusta a cualquiera. No, a Mar no le gusta porque es lavadora. Muy Tiene moderno. pegatina C. Claro, tiene pegatina cero, le interesa. No le gusta. Ah, pero es un cochazo, hombre. Puede ser que no me lo vaya a comprar nunca, y lo digo entre comitas ese nunca. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca con este coche. Qué enfermedad. Pero puedo también darme cuenta que es un buen coche, de A buena ver, fabricación, buena piel, madera preciosa Yo, Mar, te haré una reflexión. y un culo exquisito. Aunque no te guste del todo porque es lavadora, pero sigue siendo un coche guapo, no es una lavadora de ahora, y te permitiría circular porque tiene la C verde. Por muchos años. Que tus en las coches grandes no vas a ciudades. poder usar ninguno, con lo cual, dentro de lo malo lavadora, Sí. es un coche aún que transmite y que puedes circular con él. Pues sí, O sea, es pues una sí. buena opción para ti en un futuro. Pues sí, en un futuro quizás es una buena opción este tipo de coche. ¿Vamos a Sicilia con él? Van a pensar que viene la mafia. Vamos a la torre, hombre. La torre más importante. ¿Tendrán en la torre de estos para desguazar? En la parte premium, los En la parte premium, sí. ¿Tú crees que este coche, con lo viejo que es, se nota la velocidad. llama la atención para este tipo de...? ¿Sí? Caray, no lo A ver, pensaba. yo cada vez que voy a Francia en el peaje, en la Si hay tarjetita, alguna chica... me paran siempre. Un momento, déjame Por hablar. este no. Déjame hablar. Déjame hablar. Si hay alguna chica en el canal y cree que este coche llama la atención a las mujeres, que por favor lo pongan en los comentarios. Yo personalmente creo que no. Mauri está buscando, Bueno, Mauri está soltero, acordaros. O sea, aquí todos estamos solteros. Bueno, no. Bueno, no, Javier no. Pero aquí este está soltero, yo soltero, Mire, Boris señor, soltero. no quiero mal lío. Y Marc, a ver, sí, Más o a ver, menos. pero más o menos. Con lo Casi, cual, a casi. ver. Pues soy de Rodríguez, si ahora solo hay una mismo. chica en el Entonces está canal, soltero. si soy una chica en el canal va a tener trabajo, porque aquí hay mucho soltero. O tiene para elegir o va a tener que repartirse mucho. Claro, no hay días para todo. Bueno, te das media vuelta porque Sí, sí. esto ya... No decían que No, vamos a sentir lo contrario de Madrid, ¿eh? Sí, Ya a te ver, lo digo yo. no decían que una para todas y todos para una. Pues una para todos. Sí. Eso dicen los tres Ya te mosquetes. estás pasando, yo creo. Uy, Estoy buscando, Ahora esto ya... estoy buscando una rotonda, Marc. Yo creo que ya ese Tengo comentario... que hacer el mafias y girar de golpe derrapando el culo y invertir. No puedo. Ese comentario te has pasado un ¿Cuál, poco, cuál? te doy un... ¿Cuál un comentario? Menos un negativo. te doy. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? No lo quiero Raúl se repetir. está perdiendo. Las mosqueteras. El de una para todos. Hombre, porque soy una chica en el canal y somos muchos solteros. No, ya llegará. Una para que- todos. que invite a sus amigas. Pero si hay un 3% Organización. de mujeres que miran tu canal. Hay una. 3%. Hay una, no 3%, hay una. Puede duplicar. 3% Hay una- de 14.500. Dijo una- Eso es altísimo. Dijo una que era una, y dice que ella era la que le hacía mirar los vídeos a su marido con ella y que los miraban juntos y que era ella la que le incitaba a mirar mis vídeos, con lo cual hay una y está casada, o sea que esa Bueno, pero si no es celosa. otro comentario que no tenía que salir. Si no es celosa. A mí me da igual, yo no me meto en líos. Yo para vosotros. Pero No sé. tú estás soltero, Manuel. Yo sí, entero. Entero soltero. Soltero. Y con estos cochazos, ¿tú te crees? Ya, quizás porque lo ven tan enfermo a este chaval que las chicas se tiran para atrás. La chica, los Bueno, a ver, chicos, todo. venga, va. Madre mía. ¿Qué te parece? Eso te despeina, ¿eh? Sí, sí. Yo quiero un Ferrari. A Mar se le ha levantado la cresta. Ferrari, Sí, bueno, esto no me cuesta mucho. Me falta un Ferrari probar. Buah, un Ferrari pues es casi parecido. Sí, sí. Un poquito más, nada más. Se saltó y todo. Un día lo probemos, ¿qué te digo yo? Un día lo Mira, probemos. mira, una lavadora Panda. Sin luces, ahora sí. Una lavadora Panda. Luces, cámara y así. Bueno, pues eso, chicos, que... ¿Te gusta conducirlo? Sí, ya lo dice el anuncio. ¿Te gusta Necesario, conducir? Bueno, pues si os queréis entretener, coged Wallapop y empezad a mirar series 7 de estos. ¿Verdad que había un 760 de estos, creo? Sí. ¿Verdad que sí? Era el long wheelbase, era el largo. ¿Y eso eso, qué, más espacio qué atrás. motor llevaba eso? Los hayas tocado. 4500. Pero eso ya era V8 o era A mí me V12. parece que hay V12 también. Hay V12 de estos. El 750 y el 760 llevaban V12. Y eso que llevará ya venga, de caballos. es una Ir barbaridad. buscando estos V12, a ver qué veis, a ver qué precios Con están. 390 caballos, si no me equivoco. Bueno, Ya, pero como les pase como estos, que le den la C verde cuando no toca, entonces son coches para siempre esos V12. ¿por
qué se mete en Barcelona con esto? Mira, No voy a cabe. conectar a Wallapop a ver si hay alguno a la venta. Claro, porque ya te lo quieres comprar, ¿no? No, es solo por curiosidad. ver los Sí, precios. sí. Dice, no me gusta. Sí. Ahora he visto el de Manel y ya le gusta. Ya le he vuelto loco. Ve que con este puede ir a Pues Barcelona. mira, ahora mismo no hay ninguno. ¿No hay ninguno? Bueno, pues en serie 7. 750, 760. Yo he A visto ver, un par, Marc, pero hay cuando en tu varios. ciudad tampoco dejen ir sin pegatinas, tendrás que pillar uno de estos sí o sí, Marc. Wow, no hay ninguno, No hay ninguno. Bueno, Bueno, aquí ya uno, Pues, ¿sí? no, sí que hay. ¿Cómo se cambiaba la computadora, las pantallas, en la palanca, en la punta? Los botones que tienes en la punta. En la punta. Hay dos botones, uno para cada pantalla. Aquí, vale, autonomía 118. ¿Cómo que no? Son serie 7. Vale, 216.000 kilómetros. El consumo. Vale, o sea, cuando yo voy así a puntita de gas, El- más o menos el estoy gastando restyling. unos 10 litros. ¿De qué año es? 10 litros, más o menos, va barajando. Ah, no. Consumo, el promedio, estamos a 11,9 promedio. Bueno, estamos hablando de un V8, creo que es normal, ¿no? 11, no es ninguna barbaridad. Mira, ¿Verdad, pues- Marc? 11,9 litros a los Sí, 100. yo es que estoy mirando en Promedio. Wallapop, mira, hay desde 10 euros. Bueno, es que hay uno que está en Yo despiece. creo que a y Marc pone el consumo no le 10 importa euros. mucho, cuando se vacía se llena. Pero hay entre 2.500 y 10.000 euros, o sea, de una diferencia de precios entre uno y el otro, Es una marca muy brutal, grande, pero hay sí. 3 solo a la venta, así que ¿Qué motor llevan? lo mismo, es un 735, mismo motor, mismo año, hay solo 2 y uno que es de Si te despiece. fijas, seguro que todos te dicen que tiene pegatina C. Todos lo ponen Bueno, pegatina se ven C. las fotos, ¿no? Algunos la foto. Se la y llevan, ves sí, el- claro. Bueno, pues eso, va súper suave. Oye, quería deciros, chicos, que vamos a 100 y vamos a 1900 revoluciones a 100 El sexto. en sexta. O sea, daros cuenta que realmente el motor este es interminable, porque yo no sé a cuánto irá a 120, voy a probarlo. Pero pues que irás a 2300. A ver, ¿cuándo se va a romper esto en la vida? Más motor no tiene que ser más consumo. No, es que yo eso lo conté en un vídeo. Sí, Más sí. motor no quiere decir más consumo. Hay más consumo si lo llevas a piñón, a saco. ciudad. Pero tú vas a Para 120, arranques vas. y pegas Claro, más. claro, pero tú vas a 120, vas a unas revoluciones tan pequeñitas y tanto puntita de gas porque tiene par motor, que no tiene por qué gastar más. Te tienen los coches actualmente ahora que te venden la moto que gastan poco porque tienen 3 cilindros y no sé cuántos caballos y un turbo, y vas siempre a 4000 porque no van, y entonces vas gastando. Sí, Más sí, alto. sí, Y aparte la duración del motor caca, porque va súper alto de vuelta siempre. Luego ahora quemando. ¿Y esto? Motores de Claro. sobrecalentamiento. Claro, y esto en cambio, ¿cómo se va a romper esto si vamos bajo de vueltas que un diésel? Esto no se rompe, esto es en plan motor camión. Vas a 1900 revoluciones, lo lleva un camión, a 1200. Bueno, Eso no se que rompe. tengo que decir que es la primera vez que en el canal se hace una prueba dinámica con 5 personas dentro del coche. Es que sabéis que las pruebas dinámicas últimamente son muy raras. Siete marchas. Los propietarios del coche 7 prueban el marchas. coche de los otros. Sé que está. Hacemos mezclas raras. Sí. Porque este canal innova. Este no es como los otros. Pues innovador. Mauricio dice que tiene 7 marchas. Tiene 7 marchas 7 este. marchas. No, tienes- Este cambio eso que- automático. No, porque cuando lo pones en manual te llega hasta 6. Cuando pones en manual llega hasta 6, dice Manel. Sí, Por eso sí. que. Bueno, el manual Mira, dice tú, 6. de- puedes dar ahora, mira. Ahí tienes en la pantalla S Vale, vale. Sport y la M. ¿Qué te pone? ¿M qué? M5 pone, Ahora ¿verdad? tiene 5. Puedes subirle y puedes bajarle. Vale, le das otra vez al botón y lo Estás ya en la salida, ¿eh? M4, vale, es que ahora ha bajado. Aquí. Le das atrás, Vale. sí. Que no se te pase. Revoluciones que está todo. M6. Sí, No hay no más. llega. No pasa de M6, ¿veis? Son 6 6 marchas. marchas. Ahora 6 le das marchas, le das al 6 botón este y marchas. No vuelves tiene a- 7, a 6. Vale, automático. normal, vale. Muy bien el coche, ¿eh? Muy chulo. Últimamente me traéis unos coches que es que me gustan todos, porque es que realmente van bien. ¿Eh? Claro, a ver, no he probado una nevera de las de ahora, lavadora. Solo he subido a las plataformas y no tienen fuerza. Tantos años ya. Pero esto, ¿cuántos años tiene este ya? Claro, 21. 21 años, a ver. Es un Youngtimer. Va para clásico. Sí. Y este motor sí que llegará, ¿eh? Si eres capaz de mantener la gasolina que gasta, este sí llegará a los 30, no con los que hacen ahora que no llegarán a 10. Este llegará a Yo 30. también ahí llega. El 39 que tengo yo. Bueno, pues a ver, coge el móvil a ver si nos hacen algún encargo de estos mafiosos, que ya tenemos el coche. Y tenemos a Mauricio, así que, uy, Sí. Si este coche los pilotes, si lo doy, no pasa nada, es tanque, ¿no? Corte, pega Sí. en el maletero. Sí, Corte, pega en maletero. Puerto se.
¿Sabes qué pasa? Que este coche es tan ancho como un camión y da a los palitroques, es muy ancho. No cabe. En Barcelona no te puedes meter con esto. Tú pegas el coche. Es inviable. Que nos paran ahora los Mossos de Escuadra. 5 tíos un sábado por la tarde. Con unas pintas de mafiosos. Este coche llama la atención, Pues hoy cuando Manel ha venido a buscarme con este coche, Es verdad. estaba la policía al lado parada Yo me he ido a dar y una yo vuelta creo que le he y estado me quedo. mirando como diciendo, este chaval joven con este coche, aunque sea un coche que tiene tiempo, pero es un coche que gasta mucho. A ver, si fuera un hombre de pasta, el hijo Pero de es un papá, iría con un empresario, pepino moderno. Y como pensando, ¿esto lo habrá robado o qué? Yo he ido, me he dado una vuelta y digo, mejor me voy. O sea, No que cuadraba la algo. cosa. Así que... El empresario Raúl. El empresario, a mí sí que me queda bien porque lo tengo ya todo blanco, la barba y todo. Dices, mira, ha hecho dinero, ¿no? Tiene años. Adinerado. Bueno, sí, a ver, yo digo que este Serie 7 es raro de ver, se ven muy pocos. Hay otras Serie 7 que en su momento se han visto muchos, pero La este caja coche... anterior se ve bastante. Sí, yo este lo he visto poco, ¿verdad, Marc? No se ven muchos estos coches En circulando. Estados Unidos vendieron una barbaridad. Aquí estos, yo la verdad se ven es muy que he visto pocos. muy pocos. No sé si se venderían pocos Pero en porque eran muy Estados caros Unidos es pero yo lleno. siempre he visto pocos de este coche. Y siempre me ha gustado, es que se ve Es que creo que es que impresiona, se ve. Este coche empezaba por 55.000 dólares, creo, en 2000. Y en el año 2002, o sea, imagínate, 55.000 dólares. Era bastante dinero. Claro. Bueno, es que es un coche premium. Ahora si piso gas fuerte, esto de Este rapa de modelo culo, por eso es fabricación Salimos alemana solo, ¿eh? Porque en Estados Unidos fabricaron los modelos pequeños, pero nunca fabricaron el Serie 7 ahí. Así que este solo en la planta alemana. Mi pregunta es, ¿esto supongo que tiene todos los controles posibles de estabilidad, de tracción? O sea, que no derrapa si le das fuerte el gas, Sí, supongo, sale, ¿no? esto sale disparado de la cartera. Pero derrapa ruedas, quema ruedas, ¿eh? No hace falta que lo hagas, Raúl. No, porque no quiero romperse los coches Manuel, porque no le puedo comprar otro igual. Yeah. Te podría dar un paro 3 de Ibizas, ¿no? Bueno, oye, todo Te es- puedo dar otra cosa. Tampoco te hacen falta 30, Raúl. De verdad que te sientes muy señor llevando un coche así, te sientes a lo ancho, giras el volante con una mano, va todo suave, te sientes poderoso. Pues bueno, Pues bueno, eso, hay poca luz, este es el vídeo, espero que os guste, ya entramos aquí a oscuras y bueno, y hasta el próximo vídeo y eso. ¿En qué canal va a salir este vídeo? me imagino que en el tuyo. 50-50. Sí, sí. ¿O en el de Marc? No lo sé, ya lo veremos. Bueno, pues ya lo veréis en Ellos el canal. sabrán. Es igual, seguro que veis los dos canales. Ujú. Venga, Bueno, pues va, ya está, hasta vámonos. la próxima. Hasta hoy es todo, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Por Adiós. si acaso sale en mi canal, ¿sabes? Ya te la has robado el vídeo, ¿eh? Sí.